7 de la mañana, 7 en punto ya, ¿no? 6 grados centígrados. Seguimos con frío. Sí, pero vemos ya un cielo despejado a diferencia de los últimos días, así que tengamos fe que vamos a tener al menos de la mañana un buen clima. Había una canción de Perito Ortega que decía, yo tengo fe que todo cambiará, así que será El así. clima cambie, tengamos fe, porque bastante frío durante los últimos días. ¿Va a salir ya? Bueno, vamos a contarle cómo está el tráfico en la ciudad. En pantalla, miren ustedes cómo se convulsiona la ciudad de Quito, el distrito metropolitano. Al iniciar la emisión de este martes de Comercio TV, este es el Trébol está con mucha carga vehicular. Ahí estamos viendo la vía que conduce al Valle de los Chillos y también al Simón Bolívar, que tiene tráfico. La avenida Pichincha hacia la Marín y hacia el centro de la ciudad, congestionado. La occidental también está, a esta hora occidental, está congestionada la Mariscal Sucre, como se le conoce al occidental. La José María Velasco Ibarra, la oriental. Alguna vez le decían la nueva oriental, porque era nuevita, de eso hace como 50 años, ¿no? Y ahí se quedó como oriental. La José María Velasco Ibarra, complicadita de tránsito. Hemos llegado incluso hasta la Ladrón de Guevara, donde el tráfico también está sumamente fuerte. Si vamos hacia la Toledo también, y si vamos hacia la Patria, hacia la 6 de diciembre y 10 de agosto también el tráfico está complicado, vecinos. Centro norte de Quito, si está usted por salir en las diferentes avenidas como la Vintimilla, el tráfico también a esta hora presenta algunos tropezones. Miren, en esta zona que es muy congestionada, La Coruña, esta es La Coruña, la que sube a la Francisco de Orellana, o la que baja, el tráfico también está incesante. Si vamos viendo un poquito más hacia el centro norte, este es el túnel Osvaldo Guayasamín, ahí lo estamos viendo extrañamente siempre a esta hora, no tiene mucho tráfico, hay carga vehicular, pero un poco normal. Si vamos hacia la Simón Bolívar, allá el tráfico también está bastante holgadito, vean, bastante holgado. Más bien hacia Monte Olivo y hacia las zonas del norte de la ciudad de Quito, algo de mayor carga vehicular. Así se presenta Quito, en muchas zonas. Galo Plaza de Lazo también está complicada de tráfico. Así estamos en este día martes, Sofía. Poco a poco parece que ya la ciudad va retomando este dinamismo. Ayer por el sector del estadio de Atahualpa había bastante congestión vehicular, así que ya parece que poco a poco todo vuelve a la normalidad. Ayer yo hice hora 10 salir de aquí, del sur de la ciudad. Hay que tomar en cuenta que avenidas como la Cardenal de la Torre está siendo intervenida con este programa de repavimentación, entonces eso puede hacer que la Maldonado tenga mayor carga vehicular y por eso el tiempo de traslado aumenta. Aumenta un montón, así que hay que salir con tiempo y tener, ¿saben qué? Mucha paciencia. Hay conductores que conducen como les da la gana y encima de eso hay gente inescrupulosa, que no tiene otro nombre, que se parquea en medio de la congestión para crear más congestión. O sea, realmente somos increíbles en ese aspecto. No se olviden también que los números para hoy de no circula son el 3 y el 4 hasta las 8 de la noche. Así que vecinos y amigos queridos, ese abrazo grande para que el día sea extraordinario. Si usted está ya saliendo, si acaba de despertarse, está con la mejor señal, con la de Televicentro. Continuamos con el desarrollo informativo. Es muy importante los que los vamos a contar porque para el 2020 el gobierno nacional incrementó $6 el salario básico unificado, cifrándolo en $400. El alza es aceptada por parte del gremio sindical de trabajadores, pero también es rechazada por otros miembros de este mismo sector. El ministro de Trabajo, Andrés Madero, hace hincapié en que el monto incrementado en el salario básico para 2020 no fue una decisión política, sino técnica. Lo que corresponde es ajustarse a los mecanismos y a las normas legales establecidas. El índice de inflación proyectada para el año 2020 y el crecimiento económico proyectado para el año 2020. Tomando en cuenta estos factores, el valor de $6 es el valor técnicamente correcto para el incremento de la remuneración básica. Los $400 de remuneración básica establecidos para este año colocan a Ecuador en el tercer puesto de mejor ingreso básico en la región, según el gobierno. Pero si tomamos en cuenta que tanto Uruguay como Chile, que son los que están por encima de nuestra remuneración, laboran 48 y 45 horas semanales, nosotros laboramos 40 horas, nuestro salario en tema de producción es superior al de estos países. Este aumento es recibido de maneras distintas en el sector de los trabajadores. Por un lado, la Confederación de Trabajadores del Ecuador admite que los $6 no cumple con su expectativa, pero aceptan el incremento. Consideramos de que a lo mejor en este periodo del 2020 podríamos hacer alguna revisión y presentar alguna propuesta y alternativa a ello. Sin embargo, el Frente Unitario de Trabajadores tiene otro criterio.
$6 dividido en 30 días no alcanza ni para un pasaje. Aunque han descartado medidas de hecho como movilizaciones, mantienen su voz de protesta. Ahora está pendiente el tema de las reformas laborales, para lo cual el FUT asegura que no existe un acuerdo con el Estado. Ha estado fallando, el fin de año no hizo ninguna reunión y hasta ahora no ha convocado. Tenemos un código del trabajo para prepararlo, no queremos solo parches. Al respecto, el ministro Madero anticipó que el paquete contempla nuevos modelos contractuales con el fin de generar empleo. Serán entre 6 y 7 los modelos aplicables a diferentes sectores. Las nuevas formas de contratación sería hacer hincapié mucho en el tema de teletrabajo, contratos de obra, de obra y de proyectos, contratos para las personas que realizan algún tipo de emprendimiento. Aún no existe una fecha establecida para que el Ejecutivo remita a la legislatura el proyecto, pero sería pronto, pues este fue uno de los temas que quedó pendiente del año pasado, informó Carolina Basante. Preste atención que en breves minutos Miguel Rivadeneira estará en nuestro segmento. El invitado va a entrevistar a Íñigo Salvador, el Procurador General del Estado. Ahí se va a analizar los hallazgos sobre el uso de los recursos durante las campañas electorales, el caso Sobornos, de acuerdo a la cita al caso Sobornos, de acuerdo a lo que se va a establecer. Así que esto será en breves minutos acá en nuestro segmento del invitado, junto, claro, a Miguel Rivadeneira. Quedan todos cordialmente invitados. Y también les contamos que inició la audiencia de juzgamiento contra la ex vicepresidenta María Alejandra Vicuña, investigada por el delito de concusión tras una supuesta recepción de aportes para la Alianza Bolivariana Alfarista. La ex asesora aseguró haber entregado, una ex asesora de la ex vicepresidenta aseguró haber entregado $23.000. Veamos. María Alejandra Vicuña, quien tuvo que renunciar a la vicepresidencia de la República por la acusación de concusión en su contra, se defiende y justifica el por qué prefirió dar un paso al costado del gobierno nacional, a pesar de estar segura de su inocencia. Para no seguir afectando a mi hija, a mi familia, porque todo esto es una afectación personal, familiar terrible, una canallada. Y para defenderme, como lo estoy haciendo. Este lunes, como parte de la audiencia de juzgamiento, el Tribunal de la Corte Nacional de Justicia, integrado por los jueces Marco Rodríguez como ponente, Daniela Camacho y Wilson Terán, empezó con la prueba testimonial. Entre otras personas estuvo presente Ángel Sagbay, quien mediante declaración juramentada aseguró que al ser asistente administrativo de María Alejandra Vicuña, cuando ésta se desempeñó como asambleísta, efectuó transacciones bancarias de $300 mensuales por 12 meses y el ser nombrado asesor, $1.400 mensuales, también por un año, lo que sumarían $23.300, aparentes contribuciones para la Alianza Bolivariana Alfarista ABA, lo que al parecer garantizaba su puesto de trabajo. Los aportes han sido voluntarios de toda la militancia, incluyéndome. ABA tiene 15 años de funcionamiento, es una organización de hecho más no de derecho, al no contar con el registro del Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, esto no sería inconveniente para seguir receptando los aportes voluntarios, que hasta la fecha se lo sigue haciendo, de acuerdo a Vicuña. No solo los costos fijos mensuales que requiere el alquiler de una central, agua, luz, teléfono, internet, el apoyo solidario a los compañeros, las movilizaciones. Wilson Tualinga, fiscal subrogante, es quien sustentó la denuncia por concusión. Sagbay, en su testimonio, presentó supuestas contradicciones. Aquí no se trata de que si hubo o no las transferencias. Se trata de que si es que esas transferencias fueron o no obligatorias. Ana María Ontaneda, abogada de Vicuña, al contrario, explicó aparentes favores que habría solicitado Sagbay. El señor Ángel Sagbay reconoció que pedía contratos fuera del sistema de compras públicas y del SECOP, CERCOP. En pocas declaraciones, Sagbay se ratifica en lo dicho. Señor, pero ahora más vino como testigo. Así es, vino como testigo. Confirmar el cobro de esos dineros, más que todo. Así es, nada más, ratificarme en lo que había denunciado, nada más. Se estima que la audiencia dure varios días, informó Héctor Romero. Vamos a contarles que la justicia peruana negó el pedido a nuestro país para extraditar al exdirector del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Ramiro González. Por su parte, la Corte Nacional de Justicia Ecuatoriana rechazó esta decisión y asegura que la solicitud cumple con todos los parámetros necesarios. Le contamos.
La justicia de Perú negó nuevamente la extradición de Ramiro González, expresidente del Consejo Directivo del IES. Frente a esto, la Corte Nacional de Justicia de Ecuador, a través de un documento, menciona que la doctora Paulina Aguirre Suárez, presidenta de la Corte Nacional de Justicia, envió el 6 de enero del 2020 un recurso de reconsideración a través del canal diplomático correspondiente, recalcando que la solicitud formal de extradición cumple con todos los requisitos consagrados en el Tratado de Extradición y que no existiría motivo por el cual deba ser negada la extradición de Ramiro González. Recordemos que Ramiro González está prófugo desde el 18 de agosto del 2017, cuando en un operativo de la policía y fiscalía se allanaron 4 inmuebles propiedad de González, pero no se lo encontró, por lo que solamente se detuvo a su esposa. Ramiro González fue detenido en el barrio de Miraflores, en la ciudad de Lima, en Perú. El pasado 10 de abril, un día después de ser arrestado, el Ministerio del Interior informó que solicitó refugio en esa nación. Los jueces de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de Perú suspendieron la solicitud de extradición de Ramiro González, que había sido pedida por Ecuador. Según los magistrados de esa nación, la decisión se tomó hasta que el Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país resuelva el pedido de refugio del exfuncionario correísta. Sobre Ramiro González pesa una orden de prisión por tráfico de influencias cuando estuvo al frente del IES. Además, es investigado por presunta defraudación tributaria. Al momento se conocería que González se encontraría en Perú con su familia, informó Patricia Aldaz. Y la demanda que Odebrecht interpuso a Ecuador por planillas impagas por más de 183 millones de dólares es cuestionada. Según expertos, la transnacional ha llegado al punto en que debe ser enjuiciada por el Estado. Para entrar en contexto, la cifra exacta de 183.707.319 dólares que reclama Odebrecht mediante un proceso contencioso administrativo fue interpuesta por el incumplimiento del Estado en el pago de planillas del proyecto Polioducto Pascuales Cuenca. Era evidente que el Estado ecuatoriano no podía seguir pagándoles a Odebrecht el resto de las planillas que por la construcción del poliducto, porque allí hay sobreprecio. Es por aquello que dicen es imposible que se pague a Odebrecht, más aún cuando tendría que cancelar una millonaria suma por el concepto de reparación integral. De los cuales 1.000 millones de dólares son en sobreprecio y por lo menos 300 millones en coimas. La situación preocupa, en tanto dicen la Procuraduría no ha intervenido de manera contundente en este litigio. Con esa Procuraduría General del Estado, ¿cómo queda la defensa de los intereses del país? De ahí que pagar los más de 183 millones a Odebrecht es percibido como una forma de chantaje para el país, por lo que se sugiere cancelar la cooperación eficaz que mantiene la transnacional con la Fiscalía General del Estado. Ellos lo que quieren es llevarnos a un punto en el que, con los 183 millones que el Estado supuestamente les da deuda, cruzar planillas en relación a las deudas que tiene Odebrecht todavía con el SRI. A estas alturas queda comprobado que es imposible hablar con Odebrecht ni llegar a ningún entendimiento. Con los delincuentes no se llega a acuerdos, hay que demandarlos. Para completar este reportaje se intentó recoger el criterio del Procurador General del Estado y del Ministro de Energía. Sin embargo, hasta el cierre de la nota periodística, la coordinación de este informativo no recibió respuesta positiva de quienes llevan la agenda de los funcionarios. Informó Javier Rosero. Es tiempo de una pausa, 7:14 de la mañana. Al retornar hay preocupación en los distribuidores de gas de uso doméstico ante la facturación electrónica que tienen que acogerse. ¿El por qué? Ya le contamos. Además, según el último reporte del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, Ecuador llegó al nivel más alto de desempleo en los últimos 3 años. Son las 7:14 de la mañana, enseguida regresamos. Gracias amigos queridos por acompañarnos acá en la señal de TVC. Existe preocupación en los distribuidores de gas de uso doméstico ante la facturación electrónica a la que deberán acogerse en este 2020. La Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífica aseguró que no existiría incremento en el valor del GLP por este proceso. Veamos.
El precio del gas licuado de petróleo o gas doméstico no incrementará su costo en el territorio nacional frente a la facturación electrónica a la que deben acogerse los distribuidores de este producto, misma que arrancó obligatoriamente desde el 1 de enero del 2020 en base a una resolución emitida por el Servicio de Rentas Internas. Así lo aclaró la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero ARCH. No tiene por qué existir un incremento en la distribución de GLP, tiene que mantenerse los precios, no hay ningún inconveniente con eso, es garantizado por parte del Estado. Esta aclaración se dio tras una reunión mantenida con el gremio de distribuidores de gas, quienes se encontraban preocupados por un tema en particular, explica el abogado que los representa. En algunas provincias se había manifestado que se tenía que asumir el IVA, o se tenía que subir el IVA a la distribución de gas, y eso hubiese provocado la suba del cilindro de gas. Pero esto fue desestimado tanto por la ARCH como por los técnicos del SRI. El tema de facturación es un tema de regulación que lo está emitiendo la entidad competente, que tiene que facturarse. Es una actividad comercial que se tiene que facturar como cualquier otra. Solamente es un cruce de información, porque nosotros al comprar el gas al centro de acopio ya nos cobran el IVA en el centro de acopio. Entonces ahí pagamos el IVA nosotros ahí. Simplemente el IVA tenemos que hacer es desglosar el IVA y trasladarlo a lo que ya hemos pagado el IVA. Entonces eso es lo que nos dio a entender el SRI. Sin embargo, pese a todo ello, las dudas y desacuerdos en torno a los procesos de facturación electrónica a la que deben regirse persisten dentro del gremio, por lo cual además en este encuentro se llegó a un acuerdo. Que la facturación electrónica se va a empezar una vez que el SRI se encargue de capacitar a cada uno de los distribuidores de gas. En este marco, los operativos que se ejecuten serán preventivos. En Quito informó Adriana Rojas. Y sindicalistas piden al gobierno establecer responsabilidades respecto a la crisis de seguridad social por el déficit actuarial del IES, que alcanzaría los $4.500 millones en el 2058. Representantes de gremios de trabajadores agrupados en el Frente Unitario expresaron su preocupación por el estado del IES frente al último estudio actuarial publicado sobre el seguro de invalidez, vejez y muerte. Le exigimos al gobierno que primero sancione a los responsables de la crisis del Instituto de Seguridad Social, encabezado por Correa y sus secuaces, Ramiro González, Richard Espinosa, el señor Cordero, y otros que manejaron el Instituto de Seguridad Social como si fuera su hacienda. Rechazan los mecanismos propuestos como alternativas para solventar la crisis, como por ejemplo, aumentar la edad de jubilación. Primero que paguen la deuda, los morosos como los mismos grupos económicos. Ellos aseguran que lo necesario sería que se establezca la manera de cobrar a los empleadores que tienen pagos pendientes y también exigir al Estado que, además de cumplir con sus obligaciones de deuda con el IES, se ponga al día con su aporte del 40%. Esto es fundamental para el subsistir de la institución, apunta también Marco Proaño Maya. El IES ha tenido que suplir en sus actividades y en sus obligaciones al Estado. Y el IES debe entenderse que no es una empresa estatal. El IES le pertenece a los afiliados y a los jubilados. El exdiputado y conocedor de la causa ve además que los índices de desempleo son uno de los causales de la crisis y que si esto no se solventa, tampoco mejorará la situación de la seguridad social. Esto agrava la situación porque significa que van a ir en una espiral descendente los afiliados, que son los que sostienen las prestaciones de las personas que estuvieron antes. Finales de mes se conocerán otros informes actuariales como el de salud, informó Carolina Basante. Expertos opinan sobre las reformas al Código de la Democracia. La Comisión de la Justicia, la Asamblea Nacional, tiene 30 días, amigos, para pronunciarse sobre las 18 objeciones del Ejecutivo. Le contamos. El veto parcial a las reformas al Código de la Democracia finalmente llegó a la Asamblea Nacional, con 18 objeciones del presidente Lenín Moreno. Entre ellas, el Ejecutivo plantea la eliminación de las circunscripciones territoriales. En el documento dice claramente, elimínese el segundo inciso del artículo 150, pero aquí hay un error, pues este inciso no existe en la ley. Realmente lo que está sugiriendo el Ejecutivo es la eliminación del segundo inciso
del numeral 2 del artículo 150 y que en términos de redacción de la norma de esta del 150 de la objeción está mal redactado, en mi criterio debería corregirse. Se recomienda hacer la eliminación de los distritos, es lo que se recomienda. O sea, nadie puede hacerse de la vista gorda diciendo que no hay cómo reformar el tema de los distritos porque está equivocada en la forma. Carlos Aguinaga, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, asegura que hay dos opciones que se barajan: o que el Ejecutivo envíe una fe de erratas o un alcance al veto para que sea la Asamblea Nacional quien trate esa posibilidad. O la Asamblea le dice al Ejecutivo a qué numeral se refiere y que pida una aclaración respecto a ese numeral, porque puede ser un error de redacción, ¿no es cierto? De su lado, Fausto Camacho, del Observatorio Ciudadano Electoral, afirma que aunque hay objeciones, hay aspectos positivos en la ley. Vamos a volver a la lista cerrada, lo cual garantiza una mejor gestión del proceso en cuanto a transparencia, en cuanto a contabilización de votos se facilita muchísimo. El segundo elemento, se cambió la fórmula de asignación de escaños. Todo el mundo ya sabe, de Hunt a Wester. Aunque también hay temas pendientes. Por ejemplo, hay este documento de identificación consular. No debería existir, porque hay dos documentos válidos para los ecuatorianos, la cédula o el pasaporte. El documento aprobado por la Asamblea Nacional también buscaba que los candidatos que no obtengan al menos el 4% en 2 elecciones deban devolver el 50% del Fondo de Promoción Electoral que el Consejo Nacional entrega para financiar las campañas. El Ejecutivo sostiene que no puede haber relación entre el éxito o el fracaso de un candidato y los recursos de campaña. Por tanto, sugiere que la ley electoral establezca que las organizaciones políticas deban rendir cuentas del uso de este dinero. Y de ser el caso, reintegrar lo no utilizado o no justificado debidamente ante el CNE, informó Marilyn Jaramillo. Y mucha atención porque según el último reporte del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de Ecuador, llega al nivel más alto de desempleo durante los últimos 3 años, pues más de 5 millones de ecuatorianos no tendrían un empleo adecuado. Por su parte, el Ministerio de Trabajo habla sobre estas cifras. El problema del desempleo en el Ecuador no es un tema nuevo, ni siquiera reciente. Según expertos, es algo que aunque se repite constantemente preocupa, más ahora que en el último reporte del INEC se afirma que el país llegó al nivel más alto de desempleo en los últimos 3 años. Es decir, más de 5 millones de ecuatorianos en el país no cuentan con un trabajo fijo. A pesar de ello, desde el gobierno central se manifiesta que la cifra no es preocupante. Porque esos son indicadores, son muestras. No son datos número a número, efectivamente, sino son muestras que realizan la encuesta del INDEC. La encuesta del INDEC sirve para tener una referencia. Pues para el ministro de Trabajo Andrés Madero, a través de la red Socioempleo desde mayo del 2017 hasta diciembre del 2019, el gobierno ha ubicado a más de 110.000 personas en un empleo pleno, pero expertos del sector industrial dicen existirían factores que serían los detonantes para que se haya generado una importante cifra en el subempleo. También se da por el crecimiento de la población económicamente activa, por el flujo de migrantes que tenemos en el Ecuador, que también presiona al empleo. Para ser exactos, de 8.379.355 personas que conforman la población económicamente activa en el país, solo 3.228.032 tienen un empleo adecuado, mientras que 5.151.323 están desempleados. En torno a esta cifra de desempleo, la ciudadanía señala que día a día se complica más conseguir trabajo, que las plazas se han acortado y que fenómenos como el de la migración han suprimido oficios en los que antes se podían desempeñar. Es un mal que nos está quejando a todos, no hay trabajo. Aparte que votan más gente, hay más gente desempleada, entonces sí deberían hacer algo por la gente de nuestro país también. A través de la red Socioempleo, que es la Bolsa Pública de Empleo, el gobierno del presidente Lenín Moreno desde mayo de 2017 hasta diciembre ubicó a más de 110.000 personas en el sector del trabajo. Frente a esta realidad, una de las recomendaciones de los expertos se centra en dinamizar la economía a través de la flexibilización del empleo, situación que dicen urge hacerlo, pues para el panorama del 2020 podría complicarse aún más. Con la realización de Ismenia Solórzano, informó Edison Saavedra. ¿Usted sabe lo que es el principio de la duda razonable en el campo legal?
Bueno, vamos a contarles. Esto beneficia a personas detenidas vinculadas a casos como robos, narcotráfico y hasta muertes violentas. En la siguiente nota, prepárese porque le vamos a presentar detalles de esta opción que los jueces aplican en los tribunales penales y que en muchos casos es cuestionada. Veamos. Es uno de los principios fundamentales en la presunción de inocencia y que se ha aplicado, por ejemplo, en las cortes estadounidenses y aquí desde hace algunas décadas, pero que ahora con el Código Orgánico Integral Penal, el método exige más argumentos a los jueces cuando les toca emitir una sentencia aplicando la duda razonable. Un ejemplo puede ser que un testigo protegido haya declarado, por ejemplo, conocer quién es el autor intelectual, pero ese mismo testigo protegido se contradice obviamente en su testimonio. Nos encontraríamos frente a la duda, a la imposibilidad de llegar a una convicción absoluta de que efectivamente nos encontraríamos frente al autor intelectual en un caso de sicariato. El abogado Jorge Sosa cree que la Fiscalía y los elementos probatorios que presentan en las audiencias tienen mucha responsabilidad en lo que después termina en decisiones de los magistrados, que luego son apeladas por una de las partes. Es la Fiscalía la que debe probar. No existe el nexo causal, ¿sí? La materialidad de la infracción no se pudo probar, hay insuficiencia de acervo probatorio. Por ejemplo, en el caso del $1.000.000 en un cartón en el parqueadero de la terminal terrestre de Guayaquil, en el que en el campo legal se decidió dejar en libertad a los detenidos y se ordenó la devolución de aquel monto a los ciudadanos, como también el del cantante de música urbana acribillado hace pocos días. Él había sido detenido con 3 personas por un caso de más de 700 kilos de cocaína. Él quedó sin prisión preventiva. Se presume que los detenidos se han beneficiado de la duda razonable. El abogado Julio César Cueva asegura que en ocasiones se está abusando de aquel principio legal. Porque muchas veces cuando se lee la sentencia usted llega a la conclusión de que no hay forma de que con esas pruebas haya podido usted llegar a una conclusión diferente a la que el común de las personas, por eso hablamos de sentido común, hubiera llegado. Entonces ahí empezamos a ver de que está mal aplicada la figura, probablemente por conveniencia, porque muchas veces eso también puede darse por actos de corrupción, pero no podemos descartar que se dé por un desconocimiento en la figura. El estándar es el mismo, sea asesinato, sea femicidio, sea robo, sea hurto, sea sustancias sujetas a fiscalización, no tiene nada que ver con los delitos. De ese tema, la Policía Nacional y el Ministerio de Gobierno han presentado hace varios meses quejas contra el Consejo de la Judicatura para que revise los procedimientos de ciertos jueces que presuntamente han abusado de la duda razonable, según las autoridades, pese a contar con los elementos necesarios para declarar culpables a aquellas personas, informó Charlie Pisa. Un saludo cordial y afectuoso a los televidentes de Televicentro Noticiero El Comercio TV y a los oyentes de Platinum FM y Radio Quito, la voz de la capital, noticiero líder en la radio. Hay en el país una expectativa, al menos será este 2020, año preelectoral, debido a los procesos judiciales que en el debido proceso y con derecho a la defensa se llevan a cabo luego de los hechos, las irregularidades encontradas en el gobierno anterior. Uno de los casos sobresalientes es Sobornos 2012-2016, que inicialmente se conocía como Arroz Verde. De acuerdo con el dictamen de la jueza nacional Daniela Camacho, se ha encontrado elementos muy claros de una acción criminal grave y culposa, según el dictamen que diera, y en donde la fiscal general ha sido la principal acusadora, de acuerdo con la Constitución, artículo 195, el Código Orgánico Integral Penal, y también como abogado del Estado, el Procurador General del Estado, doctor Íñigo Salvador, que está con nosotros este martes. Doctor Salvador, ¿hay suficientes pruebas para demostrar que aquí hubo este delito desde la Presidencia de la República para captar dinero, incluso sin notificar en una campaña electoral al máximo organismo electoral? Buenos días, Miguel. Eso es lo que parece decir el dictamen de la doctora Daniela Camacho. Es decir, nosotros como Fiscalía General del Estado y Procuraduría General del Estado, y por eso hablo en plural, lo que proponíamos era 24 acusados, de los cuales la jueza Daniela Camacho ha retenido a 21.
ha dejado fuera solamente a 3. Esto indica que efectivamente los indicios que nosotros como instituciones públicas acusadoras considerábamos que daban lugar a la iniciación de un proceso judicial, la jueza así también lo ha considerado y ha llamado a juicio a estos 21 personas entre funcionarios públicos y contratistas del Estado. El acervo probatorio recopilado por la Fiscalía General del Estado y en el cual la Procuraduría también se basó para presentar su acusación particular es, a mi modo de ver, contundente. De todas maneras, tenemos que hacer en la Procuraduría y en la Fiscalía el trabajo adecuado dentro del proceso judicial que se iniciará en breve para que los jueces lleguen al convencimiento de que esas pruebas demuestran fehacientemente que este grupo de personas participó en un esquema delictivo sumamente bien organizado, con el propósito específico de obtener provecho personal y para el movimiento al que pertenecían, obteniendo sobornos de contratistas del Estado. ¿Qué implica, señor procurador, pruebas suficientes, pruebas evidentes? Porque quien está corrido en Bélgica dice, esto es una payasada, no hay argumentos de descargo, pero se trata de deslegitimar. Hay facturas, hay pruebas concretas que demuestran esta organización criminal que funcionó desde la presidencia. El acervo probatorio del que estamos hablando, que es una forma de llamar a todos los documentos, todos los documentos cuando son pruebas documentales, pero también pruebas testimoniales, pericias técnicas, etcétera, utilizados por la Procuraduría fue de más de 480 elementos de convicción, como les llamamos en este caso. La Fiscalía utilizó más de 800. El proceso tiene por encima de las 80.000 fojas. El trabajo de la Fiscalía y de la Procuraduría ya dentro del proceso será el de establecer el vínculo entre cada uno de esos documentos, cada una de esas pruebas de diferente índole, como he referido, con cada uno de los individuos acusados y con cada uno de los hechos delictivos planteados. Si nosotros llegamos como acusadores a convencer a los 3 jueces de la Corte Nacional de Justicia que conocerán el caso de que existe este vínculo causal entre los hechos acusados y las personas acusadas, habremos cumplido nuestro cometido y probablemente obtendremos una sentencia acusatoria. Mientras tanto, una de las preocupaciones son los tiempos. El Ecuador está inmerso este 2020 en un año preelectoral y ya se anuncia, hoy Diario del Comercio publica una información que podría ser candidato el prófugo en Bélgica. Sin embargo, ¿cómo ve los tiempos en este juzgamiento? El hecho de que los tiempos del proceso y los tiempos de la campaña electoral o del año preelectoral converjan de alguna manera es absolutamente fortuito. No es mi mayor preocupación que cualquiera de los acusados pueda o no pueda ser candidato a cualquier dignidad. Mi preocupación es de que persona que se haya demostrado que cometió un acto de corrupción sea sancionada. ¿Y Correa ha hecho esto? Eso es lo que vamos a demostrar dentro del proceso. Ahora, yendo ya a la pregunta suya concretamente, yo calculo que el proceso, si es que el proceso se inicia, quiero decir, si es que la audiencia de juicio se inicia dentro del mes que viene, digamos, hoy es 7 de enero, si el 7 de febrero ya estamos en audiencia, esa audiencia va a durar, la audiencia de juicio probablemente va a durar un mes y medio, 2 meses. Digamos que 2 meses en el peor de los casos. ¿Y por qué no puede empezar antes? ¿Por qué esperar un mes? Tienen que sortear el digo por poner unos plazos que son realistas, ¿no? O sea, obviamente si es que se realiza ya el sorteo, salen designados los 3 jueces que tienen que conocer el caso y ellos inmediatamente convocan, podríamos estar sentados la próxima semana. Pero supongamos, por ponernos unos plazos a cierto punto incluso pesimistas, supongamos que en un mes entramos a la audiencia. Decía 7 de febrero,
2 meses, marzo-abril, hasta el 7 de abril, digamos que habremos concluido la audiencia. Digamos que los jueces se toman 1 mes para dictar su sentencia. Eso nos lleva a 7 de mayo. Ahí vienen las posibilidades de recursos horizontales, es decir, aclaraciones y ampliaciones. Digamos que eso lleve 2 semanas. Estamos a mediados de mayo. Y luego hay siempre la posibilidad de un recurso de casación. Y el recurso de casación es, por definición, un recurso que demora algún tiempo. Pero estamos en mayo. Digamos que se demore 3 meses el proceso de casación, por decir algo. Junio, julio, agosto. Siendo más o menos objetivos. Ahora, obviamente, la defensa de los procesados, especialmente de aquellos que forman parte que son actores políticos, porque los contratistas no tienen este interés de dilatar el proceso, pero en cambio sí los que son actores políticos. La defensa de ellos va a tratar de incidentar lo más posible para que el proceso se prolongue lo más indefinidamente que puedan y de esa manera el juicio no concluya con sentencia ejecutoriada antes de la inscripción de las candidaturas. Pero eso es a lo que le están apostando, Miguel. Pero como le digo, a mí la preocupación de la confluencia del año electoral y del año procesal es la menor de las preocupaciones. Si es que todos estos caballeros o algunos de estos caballeros, utilizando la palabra caballero como un genérico y no porque ellos lo sean necesariamente, son encontrados culpables, ellos tienen que pagar cumplir su sentencia e ir a la cárcel, sean o no sean candidatos. Dentro de estos tiempos, y usted ha dicho, si es que no incidentan los abogados, el Código Orgánico Integral Penal, artículos 335, 336, da la atribución para sancionar, porque el hecho de dilatar exageradamente, tienen legítimo derecho a la defensa en el debido proceso, pero ya cuando dilatan mucho con argumentos que se enferman, que no pueden, que hay cambio de estrategia, simplemente, ¿por qué no se sanciona a los abogados dentro de los procesos cuando exageran este recurso? Es un tema muy delicado el del equilibrio entre la eficiencia del proceso, es decir, que transcurra lo más fluidamente posible, y el cuidar que se cumpla con el debido proceso. Eso es lo que ocurrió, por ejemplo, en el caso de la doctora Daniela Camacho, cuando había fijado la audiencia para el día, la audiencia de llamamiento a juicio para el día 16 de diciembre, y algunos de los abogados de los procesados solicitaron un aplazamiento. Ella obviamente habría podido negar ese aplazamiento, pero la negativa de ese aplazamiento, si es que las razones eran suficientemente justificadas, habrían el riesgo de que más adelante, ya cuando se dicte ese auto de llamamiento a juicio, se alegue algún tipo de nulidad y a la final la nulidad pueda ser reconocida y tengamos que volver a fojas 1 en el proceso. De modo que estoy de acuerdo con usted en que aquellos ardides demasiado evidentes que tienen el propósito exclusivamente de dilatar, tienen que ser sancionados. Pero es deber fundamental del juez velar por el debido proceso, no solamente en aras de la garantía constitucional del derecho a la defensa, sino también en aras de que el proceso sea un proceso exento de cualquier tipo de nulidad. Porque justicia que tarda, señor procurador, no es justicia. Y yo creería que una justicia demasiado acelerada corre el riesgo de tampoco ser justicia. Claro, hay que dar los espacios, el legítimo derecho a la defensa, el debido proceso, pero no dilatarse mucho más allá de lo que un proceso debe llevar. Estoy de acuerdo con usted en eso. Ojalá este proceso se lleve dentro de los cánones normales que en el marco de una defensa profesional de los intereses de los procesados lo exige, y que no se eche mano de ardides hasta cierto punto incluso groseros e impúdicos como los que ocurrieron en la fase previa. Si hay suficientes pruebas y elementos de convicción, ¿debieran ser condenados quienes están procesados? Por supuesto.
Eso les corresponde determinar a los jueces que serán designados en breve en función del sorteo que se realice. Jueces del más alto Tribunal de Justicia de la República, la Corte Nacional de Justicia, quienes sobre la base de los elementos que las acusaciones presentemos y los de descargo que presenten los defendidos llegarán a una conclusión que yo creo, sobre la base de los elementos existentes dentro del proceso, no puede ser otra que la de condena a los procesados en este caso. Otro de los procesos en los que ha estado activo la Procuraduría General del Estado, ayer se instaló la audiencia en contra de la ex vicepresidenta de la República, María Alejandra Vicuña. La Procuraduría decía que al menos ella pidió $23,000 a sus colaboradores. No ingresó al registro del CNE, el organismo electoral, no está registrado el movimiento. Es decir, aquí se puede nomás recolectar dinero, organizar un movimiento y hacer lo que quiera. Estos esquemas, estimado Miguel, son diseñados de modo que siempre sean de alguna manera furtivos, es decir, que nunca lleguen a ser detectados. Fíjese usted en el caso Sobornos, de no haber sido por la denuncia que hizo el portal La Fuente, con el caso llamado Arroz Verde, la Fiscalía no habría podido construir el caso Sobornos. Una cosa es lo que hace el periodismo de investigación, que es recabar información general, atar cabos y luego presentarlos. Claro, hasta ahí llega hasta ahí llega el papel del periodismo de investigación y hasta ahí llega el caso Arroz Verde. Sobre la base de esa información, armar un proceso judicial en donde se cumpla lo que decíamos antes, la cadena de causalidad, el vínculo de causalidad que demuestre que esos hechos fueron realizados por esas personas, esos hechos delictivos, y que eso sea demostrado fehacientemente, con prueba lícita, que cumpla con todos los requisitos del Código Orgánico Integral Penal, es una cosa distinta. Pero si es que el periodismo de investigación no hubiera realizado esa primera aproximación al caso, no estaríamos ahora en el caso Sobornos. ¿Y el caso Vicuña? En el caso Vicuña se trata de la denuncia, de la delación de uno de los perjudicados. Uno de los asesores de la ex vicepresidenta cuando fungía de legisladora denunció que a él se le exigían una parte de su sueldo para la señora Vicuña y que si es que él no entregaba esos dineros, pesaba sobre él la amenaza de perder el cargo. Pero ella dice, sí, se pidió dinero, era para arriendo, era para la organización del movimiento, es decir, como si aquí esto sería normal. Lo que pasa, estimado Miguel, es que esto lo único que revela es una práctica que estaba bien asentada desde tiempo atrás. Todos lo sabíamos, durante mucho tiempo se había escuchado. Hizo falta que alguien lo denuncie, hizo falta que se denuncie ante la justicia y la justicia inicie las investigaciones y ahora estamos en este caso. El Procurador General del Estado, doctor Íñigo Salvador, en el noticiero El Comercio TV. En las radios, Platinum FM y Radio Quito, La Voz de la Capital, noticiero líder en la radio, continuamos este diálogo. Muy buen martes, feliz día.